quiero hablar de la gracia de Dios nos libera de la amargura. Y le puse la gracia de Dios porque estaba viendo, ¿verdad? Y me estaba acordando que se acerca el 14 de febrero y todos hablamos del amor de Dios, ¿verdad? Y no solamente del amor de Dios, sino del amor de los matrimonios, es del amor, pues, ¿verdad? Se habla de la amistad, del amor y todo eso, ¿no? Entonces le puse yo así, la gracia de Dios libera la amargura, y parece que se contradice en el versículo, porque yo voy a leer o voy a empezar en Hebreos capítulo 12, versículo 15. Y es difícil reconocer nosotros que tengo amargura. Yo sé que es muy difícil, ¿verdad? Reconocer que tengo un problema de amargura. Pero ahorita lo vamos a estar viendo. Yo voy a hablar de una historia de un hombre que habla en Génesis. Y la amargura es una sensación desagradable y amarga. La amargura enferma a la gente, contamina y hasta mata. La Biblia habla de la amargura, lo compara mucho con el ajenjo. El ajenjo es una hierba amarga, en México se llama el estafiate, que es muy buena para el estómago, pero es amarga, ¿verdad? Si la usas en exceso, te puede hasta dañar la vida, ¿verdad? Entonces, es más, Apocalipsis dice que en el fin de los tiempos, dice que una estrella va a caer del cielo y va a tocar la tercera parte de las aguas de la tierra, y las aguas se van a volver amargas. Y esa estrella, ¿saben cómo se llama? Ajenjo. Entonces el ajenjo es algo amargo y es hasta veneno. Lo amargo o la amargura o el ajenjo es un veneno que nos aparta de la gracia de Dios. Hebreos 12, versículo 15, dice así, dice, mirar bien. Cada vez que tú y yo leemos un versículo y que dice mirar bien, y hay varios pasajes o hay varios textos en la Biblia donde empiezan con esta frase, mirar bien. Y cada vez que tú y yo encontramos un versículo donde dice mirar o mirar bien, es que es un versículo importante, es un versículo donde no tenemos que pasarlo por alto, es un versículo que no debemos de leerlo rápido, es un versículo que no debemos de ignorarlo. Mirar bien cada vez que leemos un versículo. Yo me he fijado que hay varias partes en la Biblia donde dice, antes de leer el versículo, dice mirar bien, como diciendo, detente aquí. Este versículo es importante para ti. Aquí está tu respuesta, aquí está tu solución, aquí está lo que necesitas, aquí está lo que nos hace falta. Mirar bien, ¿verdad? Entonces este pasaje me llama la atención porque dice mirar bien. Y luego dice, y el autor de Hebreos, algunos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Pablo. Pues no se sabe quién es el autor de Hebreos, pero sí, lo que sí estoy seguro que fue el Espíritu Santo el que escribió la carta de los Hebreos. Y el que escribió la carta de los Hebreos sabe muy bien, y yo no sé si él lo vivió, yo creo que el autor de los Hebreos vivió algo respecto a la amargura, él mismo, porque él escribe sobre esta parte, ¿verdad? Y dice, mirar bien, dice, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y aquí habla de una raíz que crece y da fruto amargo. Y también dice aquí que en el versículo dice que una persona que tiene amargura es difícil que se deje alcanzar por la gracia de Dios. Es difícil. Que yo le puse el tema, ¿verdad? La gracia de Dios nos libera de la amargura, y ahorita lo vamos a mirar más adelante. Cómo el amor de Dios o la gracia de Dios o el regalo inmerecido de Dios, como esto también a ti y a mí nos libera de la gracia, de la amargura. Pero este versículo, muchas veces las Biblias traen un encabezado aquí, como en mi Biblia trae un encabezado ahí y separa el versículo 16. Pero este versículo no tiene mucho significado si no leemos el versículo 16. O sea, el contexto dice, no sea que haya algún fornicario
que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Y habla aquí el ejemplo de Esaú. Y yo me puse a leer hace tiempo atrás la historia de Esaú. Era hermano de Jacob, eran hijos de Isaac y de Rebeca, y eran dos hermanos, pero miramos que aquí, que Esaú fue un hombre que se crió en una familia y que se amargó la vida. Y como él se amargó la vida, él menospreció. Él era el primogénito de la familia, o era el primogénito de sus hermanos, y él tenía derecho a una herencia mayor por ser primogénito. Pero Esaú rechazó, menospreció ese regalo que a él no le costó absolutamente nada, no hizo nada por ese regalo, pero él lo menospreció porque tenía amargura en su corazón. Yo me puse a pensar, decía yo, bueno, ¿por qué Esaú tuvo amargura? ¿Por qué se amargó la vida a Esaú? ¿Por qué tenía él la amargura en su corazón? Si tú lees la historia, su mamá lo bateaba a él. Su mamá no lo amaba igual que a Jacob. Su mamá rechazaba a Esaú. Y muchas veces la amargura viene cuando alguien en nuestra casa, papá o mamá, nosotros somos rechazados por papá o somos rechazados por mamá. Y muchas veces cuando estamos pequeños, esa amargura empieza a crecer como una raíz en nuestro corazón, y eso fue lo que le pasó a Esaú. La amargura es el pecado más fácil de justificar y el más difícil de diagnosticar, porque es razonable disculparlo ante los hombres y ante el mismo Dios. Esto lo agarré de un dato, ¿verdad?, donde habla sobre la amargura. Esaú, ¿qué significa Esaú? ¿Peludo o greñudo? No le tengo envidia, aclaro, Esaú significa peludo o greñudo. Dice que era velludo él, ¿verdad? Tenía pelos por donde quiera, ¿verdad? Así era Esaú. Y dice la Biblia que Jacob era lampiño, ¿verdad? Entonces, sí, porque no van a decir ahí algo, ¿no? Entonces, ¿qué es la amargura? Yo quiero empezar a hablar sobre esto. ¿Qué es la amargura? La amargura, no que nos gustaría hablar de este tema, pero es tan necesario, tan necesario. Yo le voy a platicar bueno, ahorita se lo voy a decir más adelantito. ¿Qué es la amargura o qué es amargo? Es un sabor desagradable, hablando de sabor. Pero amargura es una sensación desagradable, profunda en nuestro interior. Es algo que nos desgarra por dentro. Amargura en griego significa punzar o perforar lo interno. Eso es la amargura. La amargura de Esaú es producida por el rechazo de su madre Rebeca. La amargura de mucha gente es por el rechazo y la ignorancia de los padres que hacen acepción de los hijos. Los padres de familia no hagan acepción de sus hijos, aunque su hijo, uno de sus hijos, se porte mal. La amargura de Esaú es evidenciada por menospreciar el regalo de Dios. Esa fue ahí se evidenció la amargura de Esaú por menospreciar y negociar los derechos de hijo mayor. Escuchen esto: cuando una persona se le ofrece el regalo de Dios, que lo necesitamos tanto, el amor de Dios lo necesitamos tanto, y una persona que rechaza a Dios, es muy probable que esté luchando con una amargura que no puede con ella. Un drogadicto, un alcohólico, por lo regular lo hacíamos porque había amargura en el corazón. Yo he conocido personas que están tomando y son las personas más alegres que puedas ver, pero los miras que no están tomando, las personas más amargadas que pueden existir. Y dices tú, caray, ¿cómo está el asunto? Por ejemplo, tienes ciertos derechos como hijo y bendiciones de estudiar, la ayuda de tus padres, la provisión de tus padres, su apoyo, sus tenis, sus útiles escolares, ropa, comida, pero menosprecias esas bendiciones por la amargura. La amargura es producida por otros, por abusos, por maltratos. La amargura inicia creyendo la amargura. Esaú dijo, ¿para qué me sirve la primogenitura? De todas maneras me voy a morir. Era una mentira, todavía no se iba a morir, duró muchos años.
Dios no te ama, mira cómo vives, Dios no quiere sanarte, Dios no provee, Dios se ha tardado en responder tus oraciones, Dios se ha tardado, escuchen esto, Dios se ha tardado de responder tus súplicas, tus oraciones por los tuyos. Una respuesta tardada de Dios muchas veces puede producir, si nos descuidamos y nos falta fe en las promesas de Dios, puede producir en nosotros una amargura, un sufrimiento prolongado puede producir amargura. Fracaso tras fracaso, los fracasos continuos en una persona también pueden producir amargura. Yo recuerdo cuando Maggie no sanaba. Yo recuerdo cuando Maggie estaba enferma y que no sanaba. ¿Sabes qué? Desapareció de mi vida y me di cuenta que estaba invadiendo la amargura en mi corazón hace poco. Lo admito, Yo acostumbro mucho en las noches venirme aquí al templo. 1, 2 de la mañana. Acostumbro, despierto de repente y me vengo aquí al templo a caminar. Y acostumbro mucho cuando me pongo aquí a platicar con Dios, me pongo a caminar. Y empiezo a platicar con Dios, pero siempre canto. Siempre canto yo. Señor, te amo, y empiezo a cantar. Cantos que a lo mejor tú los escuchas y te vas a querer salir corriendo, pero canto. Y me pongo a cantar. Y en el tiempo que Maggie estaba bien enferma, desvelada tras desvelada, cita tras cita, otro médico, otro medicamento, y buscar por aquí, buscar por allá, y me di cuenta que el canto en mis oraciones aquí desapareció de mi corazón. Y cuando el canto desaparece de nuestro corazón, es porque la amargura está queriendo invadir nuestro corazón. Cuando no hay libertad para cantar, es muy probable, no digo que sea así, pero es muy probable que la amargura esté invadiendo nuestro corazón. Están los cantos y nosotros muchas veces bien tiesos, nomás leemos el canto, pero como una cara así como de cañón. Y no cantamos, no hay una libertad para cantar. Es muy probable. La Biblia dice cantar alegres a Dios. Entonces el canto es muy importante. Entonces yo me acuerdo que eso estaba pasando. Y yo le dije, Señor, yo empiezo a cantar. Y me acuerdo cuando estaba pensando en esto, estaba en la cocina. Estaba haciendo una avena. Y rápido empecé a cantar. Yo dije, Señor, yo no quiero que desaparezca el canto de mi vida. Yo no quiero. Ya nomás estaba aquí en las reuniones y solamente leía los cantos, mas no los cantaba. Estaba desapareciendo el canto en mi vida. Y el canto no solamente debe de ser solamente en la congregación. Debes de cantar arriba del carro, debes de cantar en tu casa. Debemos de cantar. Entonces, esto es bien súper importante. La amargura le gusta contaminar a otros. Dice que la amargura, dice que por ella muchos son contaminados. ¿Sabes qué hizo Esaú? Esaú se dio cuenta que la primogenitura se la llevó su hermano, la bendición. Y ustedes conocen la historia. Y no voy a hablar mucho del detalle. Pero cuando Esaú se amarga, sus padres le dijeron a Esaú, le dijeron, mira mi hijo, no te cases con las cananitas. Dice, porque son mujeres que no son de nuestro pueblo, dice. No agarres mujeres de allí. Pues ¿sabes qué hizo Esaú? Agarró mujeres que sus propios padres se las habían prohibido. ¿Qué representa esto? Esaú está amargado y Esaú hace lo que sus padres le están prohibiendo para darles en la torre. Porque el amargado o la amargura provoca, escuchen esto, la amargura, su intención es contaminar a otros, es causarle amargura en otros. Fíjate, Génesis 26, versículo 34 y 35. Esaú tenía 40 años de edad cuando se casó con Judith, hija de Beeri, elitita. También se casó con Basemat, hija de un hitita llamado Elón. Estas dos mujeres les causaron mucha amargura a Isaac y a Rebeca. Aquí ya no vemos solamente la amargura de Esaú. Esaú ahora provoca una amargura en los padres.
Como diciendo, ustedes me amargaron la vida, ahora yo les voy a hacer la vida de cuadritos a ustedes. Y órale, se casa con unas mujeres que dice que a sus padres les causó amargura. Porque la amargura, su intención es amargar a otros. Y esto está... La amargura también provoca una rebeldía contra sus padres. En el caso de Esaú, provoca una rebeldía contra sus padres para darles en la torre. Y eso sucede. Y lo hemos visto también en vidas, en familias, lo hemos visto. Me estaba yo acordando de, no sé si ustedes se acuerdan de Absalón, hijo de David. David, por estar muy ocupado en las batallas, en las guerras, en el reinado, pues descuidó a Absalón, descuidó a su hijo Absalón. Y su hijo Absalón se empieza a él a desesperar, se empieza a él a inquietar, se empieza a enojar contra su papá. Y tú sabes que Absalón se enojó, se irritó contra su papá y no lo dice así literalmente en la escritura, la historia, pero Absalón se amarga la vida contra su padre, contra su papá. Se amarga la vida. ¿Sabes qué hace Absalón? Mira, David tenía un consejero, un muy amigo de él, llamado Aitofel. Dice la Biblia que cuando David necesitaba un consejo, dice que llamaba a su amigo Aitofel. Dice que era su íntimo amigo, dicen los salmos. Aitofel le daba un consejo a David, aunque David sabía escuchar a Dios, pero David siempre preguntaba, buscaba consejos sabios de alguien más. Y Aitofel, su mejor amigo, su mejor aliado, le daba consejos. Era como si Dios hablara por medio de Aitofel y le hablaba a David. Pues ¿sabes qué hace Absalón? Absalón, con un corazón amargado, provoca amargura en el mejor amigo de su padre, llamado Aitofel. ¿Y sabes qué hace? ¿Sabes qué hace Absalón con Aitofel? Provoca una amargura que Aitofel se le voltea en contra a David. Y entre los dos lo quieren matar a David. Pero David hace una oración y Aitofel no se sale con la suya. Ni siquiera Absalón, su hijo, tampoco. Porque un amargado, tristemente, pues no le va bien. Y no les fue bien. Pero el asunto es que la amargura siempre provoca o busca contaminar a otros. Se mueve siempre. Un amargado va a tratar de amargar a otro. Siempre va a ser así. Dice, contamina a muchos. Dice, una raíz de amargura. Entonces esto es así. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. La amargura quiere la bendición que otro tiene. No les di este dato a los que están ahí en la pantalla. Pero la amargura quiere la bendición de otro. Génesis 27:34, lo voy a leer. Esto lo empalmé ahí, dice, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y dijo, bendíceme también a mí, Padre mío. O sea, el amargado no puede ver a alguien bendecido. Quiere esa bendición para él también. Le da rabia mirar el éxito de otros al amargado. Nos dijo Juan Cano, ahora que estábamos en el Congreso en Tijuana, un pastor de España. Juan Cano dijo, la envidia es la música de los amargados. Y esto me llamó mucho la atención. Es como el hermano del hijo pródigo que se molestó mucho contra su hermano. Pero como esto no pusieron ustedes muy buena cara, pasemos al siguiente punto. El amargado es ofensivo y es violento. El amargado es ofensivo y es violento. No les voy a hablar mucho de las causas de la amargura, no tiene caso. Ya vamos a terminar este punto. Ahorita vamos a hablar cómo Saúl fue liberado de la amargura. El amargado es ofensivo y es violento. Génesis 27, versículo 41. A partir de ese momento, Esaú guardó
un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre, y pensaba: ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre, y después de esto mataré a mi hermano Jacob. O sea, un amargado es ofensivo y es violento. Una mujer que grita mucho. Quizás muchas veces no hay violencia física, pero hay violencia en las palabras. Muchas veces las palabras son violentas. Una vez un amigo me dice un amigo que su hijo le dijo a un orador que fue a su iglesia, le dijo: mi papá es muy feliz en la iglesia, pero en la casa no es feliz. Y el predicador le habló al pastor amigo mío y le dijo: ¿qué pasa contigo? Le dijo: ¿por qué? Porque tu hijo me dice que en la iglesia tú eres muy feliz, pero que en tu casa no. Y el pastor se dio cuenta que en su ministerio, en el pastorado, él a mucha gente que trata de ayudar, mucha gente le muerde la mano. A gente que él trata de ayudar, gente lo ofende. Y el ministerio, así es. Discúlpame, pero así es. Muchas veces vamos a ser ofendidos. Una persona que nos tocó ayudarlo en el centro hace varios años, ¿verdad? Nos tocó un día platicar con él y nos dijo a nosotros hasta de lo que nos íbamos a morir. Y son cosas que muchas veces le van llegando a uno, y uno tiene que tener mucho cuidado, estar perdonando, estarse sacudiendo todo eso, porque si no, de alguna forma, la amargura va a querer penetrar en nuestro corazón. David, tú lo lees, la Biblia en los Salmos, la vida de David, y aún en la historia de David, vivió tantas cosas que él dice, la amargura, dice, invadió mi alma. Porque él mismo luchó contra la amargura. O sea, muchas veces vamos a vivir situaciones desagradables que nos van a querer amargar la vida. Cuando una persona tiene amargura, no se carcajea. Si tú miras y conoces a una persona y nunca lo miras carcajearse, es muy probable, a lo mejor es su personalidad, pero a mí me llamó tanto la atención cuando yo leí la biografía de los antiguos como Jonathan Edwards, como Martín Lutero, como Juan Wesley. Me llamó tanto la atención cuando leí algo de ellos. ¿Sabes qué leí de ellos? Que eran personas que tenían buen sentido del humor y decían chistes. Y se reían a carcajadas. Y yo antes pensaba que Martín Lutero era un Ave María Purísima. Yo pensaba que ellos eran personas demasiado serios y demasiados herméticos, pero no. Me di cuenta que eran personas vacilones. Hace unos años vino un predicador famoso, no voy a hablar su nombre de él, ¿verdad? Por respeto, pero hay un hombre aquí en Santana, California, un predicador muy famoso, vino a Tecate y nos tocó el privilegio a mí y a Maggie llevarlo a comer. Y cuando estábamos cenando ahí, aquí en Tecate, en un restaurante, me di cuenta que este predicador, ¿verdad? Tan respetado en el mundo, se puede decir, un hombre muy respetado, que tú lo miras con aquella seriedad, ¿verdad? Pero cuando estábamos cenando, nos carcajeábamos de la risa con él, contándonos bromas y riéndonos y vacilando y toda la cosa. Y te das cuenta que es un siervo de Dios que no está lleno de amargura, sino que él se ríe, se carcajea, no de chistes obscenos, no porque aquella persona se cayó, no nos estamos riendo de burla, no, de cosas muy sanas y muy saludables. Y te das cuenta que el que está amargado difícilmente lo vas a ver carcajearse de la vida. Hay personas que nomás se ríen así. No los oyes que se ríen. Cuando pasa una semana y yo no me carcajeo, me empiezo a preocupar. Digo yo: Señor, ¿cómo está mi corazón? Algo me está tratando de robar la alegría que hay en mi corazón. O sea, está queriendo inmiscuirse una raíz de amargura, o qué rollo, qué está pasando.
El amargado es violento, no golpea gente, pero golpea objetos. El amargado muchas veces no golpea gente, pero golpea objetos. Cuando algo no le sale bien, empieza a aventar, empieza a golpear, el tono de la voz empieza a golpear y grita. Poco se carcajea de risa. Eso habla mucho de un amargado. Salmo 73, versículo 21 dice: se llenó de amargura mi alma, dice el salmista, y en mi corazón sentía punzadas. Me gustan a mí los salmistas, de los que escribieron los salmos, porque ellos desnudan su corazón. Yo recuerdo que yo me drogaba por amargura. Se me viene a la mente y yo pregunto, ¿yo por qué me drogaba? Porque era un amargado. Digo, Señor, si un día me llegó a amargar en el ministerio, yo no quiero nada de ministerio. Yo quiero disfrutar el ministerio. Que si vienen flechas encendidas, si vienen palabras ofensivas, porque te encuentras de todo en el rebaño del Señor. Y Jesús les dijo a sus discípulos, dice, te voy a enviar como oveja, dice, pero en medio de lobos. Y muchas veces te van a decir cosas. Y yo he escuchado cómo personas también hablan de un pastor que los ha ayudado y le tiran, ¿verdad? Pero los pastores y todos, tú y yo también tenemos que guardar mucho nuestro corazón de una ofensa o de la amargura. Si no somos sanados de la amargura, tú puedes aventarte un programa aquí, puedes repetir otro programa y puedes repetir otro programa, pero si no somos sanos de la amargura, cuidado. El amargado siempre trata de contaminar a otros, siempre va a hablar mal de otros. Sin que esté la persona ahí, va a empezar a apuntar con el dedo a otros. Fue lo que hizo Absalón con Aitofel. Le empezó a hablar mal de David. Dice, ¿cómo estás con mi padre? Y empezó muy sutilmente. Y le metió amargura a Aitofel en su corazón. De tal manera que Aitofel traiciona a David, su mejor amigo. Y eso sucede. Pero, ya para terminar, el amor de Dios vence la amargura. Yo no sé si ustedes recuerdan, ¿qué hizo Jacob cuando se da cuenta que Saúl lo está persiguiendo para matarlo? Mira, Jacob está bien bendecido, tiene vacas, ovejas, tiene un rebaño grande. Jacob está bien bendecido, ya se había encontrado con Dios, está tocado por Dios. Pero Jacob se da cuenta que Saúl lo está persiguiendo para matarlo. Esaú viene con una amargura, con un rencor, y él decía, un día voy a matar a mi hermano. Y lo quería matar porque está lleno de amargura Esaú. Pero ¿qué hace Jacob? No sé si ustedes recuerdan, Jacob le dice a sus siervos, a la gente que él tiene ahí, dice, llévenle regalos a mi hermano, llévenle regalos, y llévenle regalos. Y le llevaban regalos y le ofrecían vacas y le ofrecían ovejas, y Esaú las estaba recibiendo. ¿Y saben ustedes qué representan esos regalos que Jacob le enviaba a Esaú? Es la bondad y el amor de Dios, desarmando la amargura, debilitando la amargura y preparando el corazón de Esaú para una sanidad y una reconciliación. La bondad de Dios, fíjate, lo empieza a desarmar. Fue bien inteligente Esaú. Jacob fue muy inteligente, y cuando Jacob se da cuenta que su hermano le tiene mucha amargura, empieza a mandarle regalos. Y eso, mira, y Mateo 27:34, cuando Jesús está en la cruz, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Dicen que la hiel, por más azúcar y miel que le avientes a la hiel, no la endulzas para nada. Si alguien ha comido pollo y al que está limpiando el pollo se le va la hiel ahí, cuando se la coma, amargo. Y fíjate, dice, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel.
pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Sabes qué hizo Satanás? ¿Sabes qué hace la gente con Jesús cuando está siendo crucificado en la cruz? Tratan de amargarle la vida a Jesús. ¿Sabes cuál era el objetivo de Satanás con Jesús? Que él muriera en una cruz amargado. Pero ¿sabes qué hace Jesús cuando él llega a la cruz? Las primeras palabras que Jesús menciona cuando él llega a la cruz y cuando a él lo clavan, ¿sabes cuáles fueron las primeras palabras que Jesús habla en medio de la crucifixión, en medio del dolor? ¿Sabes qué hace Jesús? Perdónalos porque no saben lo que hacen. El perdón. En medio del dolor, en medio del sufrimiento, él perdonando a aquellos que lo están ofendiendo. Y tratan de amargarle la vida a Jesús. Pero Jesús dijo, ¿sabes qué? No, yo no voy a morir amargado. Yo voy a morir enamorado de la gente que yo quiero salvar. Yo voy a morir enamorado de la iglesia Brazo Extendido. Yo quiero morir amando. Yo no quiero morir amargado. Y si sabes que Jesús rechazó eso. Entonces, y esto me llamó mucho la atención. Los presentes que Jacob envía a Esaú fueron desarmando, debilitando la amargura, la reconciliación. Génesis 33, versículo 4. Pero Esaú corrió a su hermano y le abrazó. La reconciliación y el perdón sana la amargura de Esaú. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Aquí tú miras una reconciliación. Aquí tú y yo miramos a un Esaú, ¿verdad? Que está sanando su amargura. Cuando se reconcilia con aquel hombre que le amargó la vida. Y aquí tú lo miras a Esaú sanando de su amargura. Cuando la amargura desaparece, Génesis 33, versículo 9, ahí mismo, más adelantito, y dijo Esaú, porque Jacob le ofrecía más regalos cuando se encontraron. Fíjate cómo había hecho Esaú. Le dice a su papá, miró que estaba bendecido su hermano y le dice, papá, ¿no tienes una bendición también para mí? Bendíceme como a él, bendíceme también. Me gusta la expresión que usa la Biblia, donde Esaú le dice a su papá, bendíceme también a mí. Como diciendo, si lo estás bendiciendo a él, la bendición de él también la quiero yo. Porque una persona que tiene amargura siempre va a codiciar la bendición que no es tuya, no tiene tu nombre, esa bendición es de otro. Pero un amargado nunca podrá celebrar el éxito de otros. Pero aquí miramos a un Esaú sanado de la amargura y checa lo que dice, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Un amargado no puede celebrar el éxito de otros, pero una persona que ha sanado la amargura puede celebrar el éxito de otros. Dice, ¿sabes qué? No, ya no me des. Yo tengo suficiente. Dios a mí me ha bendecido. Dios así me hizo. Dios me dio lo mío. Lo que a mí me pertenece. Lo que es tuyo, le dice él. Pero aquí ya miramos a un Esaú sanado de la amargura. Suficiente tengo yo, hermano mío, ahora es su hermano, ya no es su agresor, ya no es su enemigo. Dice, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Génesis 33, versículo 9, suficiente tengo yo, tengo el regalo de Dios, tengo la gracia de Dios, no necesito codiciar lo que es de otro. No codicies lo que es de otro. Siempre andamos mirando a ver si codiciamos en otro. No, no codicies. Dios a nosotros nos ha dado lo nuestro. Nos ha dado lo nuestro. Yo he tratado de luchar mucho de no codiciar lo que es de otro, de aceptar lo que Dios me ha dado. Lo he dicho tiempo atrás, ¿verdad? Donde personas me dicen, deberías de hacer lo que otros hacen. Mira, a aquellos allá les está funcionando. No, a mí Dios me puso en tal lugar.
A mí Dios me dio cierto ministerio y por ahí le voy a dar. ¿Sí me estoy explicando? Me dio la esposa, no tengo por qué codiciar otra. Dios me dio mi carro que tengo, no voy a codiciar lo que es de otro. Y una persona que codicia lo que es de otro tiene que examinar su corazón. Me acuerdo cuando me dio Dios el primer carrito, un zapatito. Y uno de los alumnos de la escuela bíblica, porque estaba en la escuela bíblica, me dice: ve, enséñaselo al hermano fulano de tal. Algo notaban en el hermano fulano de tal. Y yo fui, manejé 2 horas y llegué con el hermano fulano de tal. Y le dije: mira el carro que Dios me dio. Y le levanté el cofre porque traía el motor limpiecito. Yo queriendo que alguien celebrara mi éxito. Y se me queda mirando y se recarga así en el carro así. Y luego me dice: cada quien llevará su propia carga. Digo, ups. Cerré el cofre, me subí al carro y le dije yo: ahí nos guachamos. Yo pensé que esta persona iba a decir: ah, hermano Héctor, qué suave, mira, Dios te bendijo con un carro. No, no le dio gozo. No celebró el éxito conmigo. Entonces dices tú: ¿qué onda? Entonces, pero cuando se reconcilia Jacob, también sucede algo en el versículo 10. Cuando perdono, reflejo a Dios en mi vida. Cuando perdono, reflejo a Dios en mi vida. Dice así, Génesis 33, versículo 10. Dice: no, yo te ruego, si he hallado gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. ¿Sabes quién le dice estas palabras? Es Jacob. Le dice estas palabras a Esaú. Le dice: veo tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Porque una persona que es sanada de la amargura va a reflejar a Dios en su vida. Va a reflejar a Dios en su vida. A mí me gustó mucho cuando yo fui a la iglesia por primera vez, en la iglesia donde yo empecé a dar mis primeros pasos en el Señor. Algo que me gustó, que era una iglesia muy alegre. Era una iglesia que cuando estaba la alabanza, ellos estaban brincando. Mucha alegría, miraban la gente. Y la gente hacía esto y miraba mucha alegría. Y cuando yo llegué y miré todo este ambiente, mujeres con panderos, en una iglesia, ahorita la miramos tradicional, lo que tú quieras, pero mucha vibra de gozo, de alegría, donde no había amargura, donde no había palabras secas, golpeando secas. No, sino que era una libertad. Ah, pero mi padre espiritual, mi pastor, era rígido, era duro, pero era un hombre muy alegre, muy chistoso, pero cuando tenía que hablar con la neta, lo hablaba, lo decía. Y si él ponía un límite y alguien lo violaba, él decía: me estás faltando el respeto a mí, le estás faltando el respeto a Dios. Era lo que él decía. Y nos lo mostraba con la Biblia, con la palabra de Dios. Pero era un hombre muy alegre. Estabas con él, te carcajeabas de risa. Cuando viajaba con él en el carro, era pura risa. Pero cuando hablaba y tenía que decir algo serio, y cuando él establecía límites, debíamos de respetarlos. Pero él no era una persona amargada, no. Y sí me da tristeza ver personas que estamos caminando en Dios y que traemos una amargura. Me encanta cuando estamos en el centro, y el domingo pasado estábamos ahí en el patio y estaba platicando con David,
No les voy a decir lo que estábamos hablando, ¿no? Pero nos moríamos de la risa. Y estábamos ahí riéndonos. Me dio gusto porque llegó una familia, se bajó el carro y llegaron y nos saludaron y me dice: los vemos muy gozosos. Y en la forma que me dijo me dio más risa. Pero nos dio mucha risa lo que estábamos platicando. ¿Te acuerdas, David? ¿Verdad? Entonces estábamos platicando y nos estábamos riendo. La Biblia dice servir a Jehová con alegría. No, cuando vamos a hacer las cosas a fuerzas, no funciona de esa manera. No funciona. Entonces, ¿cómo vamos a reflejar el rostro de Dios? ¿Tú cómo te imaginas a Dios? ¿Como un Dios enojón, gruñón? No. Una vez un maestro de teología le preguntó a sus alumnos, dice: ¿cómo se imaginan a Dios? Y la mayoría pintaron a un Jesús muy serio. Y uno de los alumnos, uno de los adolescentes, pintó el rostro de Jesús riéndose a carcajadas. Y el maestro que estaba ahí en la escuela les dijo a él: así es Jesús. Así es Jesús. Él se goza. Y por allá otra muchachita escribió un Jesús llorando. Y dijo: él es cierto, dice, porque Jesús llora con los que lloran y él ríe con los que ríen. Y es para nosotros muchas veces más fácil llorar con los que lloran, pero no reír con los que ríen. Es más fácil llorar con los que lloran, pero reír con el que ríe no es muy fácil. Pero nosotros debemos de aprender a reír. Es como una mujer que no le ha ido bien en sus matrimonios. Su amargura le va a decir hasta a sus hijas, les va a decir: nunca se casen. Todos los hombres son iguales, porque hay amargura en su corazón. Un hombre también que tuvo fracasos en su matrimonio, en su familia, va a decir lo mismo. Que no lo hagan, que no se casen, ¿verdad? Que porque no funcionan, que todas las mujeres son iguales. Pero no, muchas veces puede ser la amargura. Y yo cuando estaba escribiendo esto, dije: ¿Qué es lo que sana la amargura en nosotros? Mira, primeramente es la gracia de Dios, reconocer tú y yo que Jesús nos amó a ti y a mí cuando aún éramos pecadores. Él nos da un regalo totalmente gratis, el amor de Dios. Eso es. 2, el perdón. El perdón. Dios nos reconcilió a través de Cristo, a través del perdón. Él perdona tus pecados, Él perdona mis pecados, me sana de la amargura en el nombre de Jesús. Y lo otro es la presencia de Dios, el Espíritu Santo. ¿Sabes por qué David no se amargaba la vida a él? No sé si tú recuerdas, hay una historia donde dice la Biblia que cuando ellos están en la guerra y cuando llegan a su pueblo, dice que su pueblo lo habían quemado y a la esposa de David y a sus hijos se los habían llevado secuestrados, y a todos los hombres que andaban con David les secuestraron las familias. Dice Primera de Samuel, capítulo 30, dice que los hombres que estaban con David, dice que todos se amargaron. Se amargaron por lo que les acaba de suceder. No era cosa fácil. Les habían secuestrado sus familias. Dice que se amargaron tanto que ellos agarraron una piedra cada uno y querían apedrear a su líder David. Lo querían apedrear. Pero algo que me llama la atención de esta historia, dice la Biblia que David se angustió mucho, pero él no se amargó. Se angustió. Una vez me dice una persona, y una vez lo he mencionado, una vez salí allá afuera así, y me dice una persona, y aquí está esa persona, y me dice él: pastor, dice, lo veo agüitado. Le dije: la verdad sí, le dije, ando angustiado, le dije. Y no puedo fingir una cara, no soy un religioso, le dije, sí ando angustiado. He pasado varias broncas en la semana y sí ando angustiado, pero no amargado. No amargado.
Y los hombres de David estaban amargados. ¿Sabes qué característica tenían los hombres de David? No sabían perdonar. No sabían pedir perdón. Cuando usted mira a una persona que no sabe pedir perdón, hay amargura que no puede con ella en su corazón. Hay personas que no saben pedir perdón. ¿Sabes qué hacía David? Era un perdonador. Oye, su mismo líder Saúl lo quería matar. ¿Sabes qué le decía David a Saúl? Mira, rey Saúl, yo te voy a honrar siempre. Mira, te perdoné la vida. Te perdoné la vida, te pude haber matado, mira, pero siempre te voy a perdonar. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué cuidaba siempre David en su vida? Aunque era un hombre imperfecto David, pero David siempre cuidaba su corazón. Salomón lo aprendió de David. Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Cuando tú miras a una persona que solamente se carcajea de chistes colorados, de charras de pepito, y porque aquel le pegó a aquel o porque aquel le robó a aquel, y esas personas solamente se carcajean y no se carcajean en una diversión sana, es porque su corazón está invadido de amargura. Pero en esta hora el Señor quiere sanar toda amargura en nuestra vida. ¿Sabes qué hizo David para resistir la amargura? Bueno, la Biblia dice que David se fortalecía en Dios. Mientras todos sus hombres estaban amargados, él dice: yo me voy a fortalecer en Dios. Y él se fortalece en Dios. Pero ¿sabes qué hace David? Y tú lo miras en todos sus salmos. ¿Sabes qué hace David? Es más, Samuel escribe de David. ¿Sabes qué escribe de David? ¿Sabes cómo le menciona a David? El dulce cantor de Israel. No dice el amargado cantor de Israel, el dulce cantor de Israel. Porque David, aunque le fuera en feria, siempre guardó su corazón contra la amargura.